Gracias, igualmente. Bueno, vamos a continuar con este seminario y quiero presentarles a una excelente mujer. Ella es Kaxa Ekam. Yo no sé si dije bien tu nombre porque yo creo que ya me equivoqué varias veces y en realidad para nosotros es un honor estar contigo aquí y que nos cuentes un poco tu experiencia, tu rica experiencia en relación a estos temas. Y bueno, nosotros somos Mupar Mundo, Mujeres Paraguayas por el Mundo, y bienvenida a Caxa. Gracias, gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, yo sé que mi nombre es un poco complicado porque en sueco se pronuncia Kaisa, porque claro, aquí la J no se pronuncia como J, es más como Y, pero bueno, no importa. Muchísimas gracias por la invitación y para poder compartir este momento con ustedes, aunque no en persona, que es un poco triste, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Pues les cuento un poco sobre mí. Soy escritora, vengo de Estocolmo, Suecia. Llevo 15 años trabajando con el tema de trata de personas, prostitución y también vientres de alquiler. Y publicado un libro que también está en una versión española que se llama El ser y la mercancía, que va justamente de prostitución y trata de personas y vientres de alquiler. Y como no tenemos mucho tiempo, pues no les puedo contar todo el contenido del libro, pero voy a hablar un poco de cómo hemos tratado este tema aquí en Suecia, desde donde vengo. Porque al principio de los años 90 la prostitución volvió a crecer y se convirtió en una industria global. Y como sabemos todos, en el mercado internacional del sexo, la mercancía es el cuerpo femenino. Como consecuencia de la globalización y la nueva pobreza, la prostitución crece mundialmente. Solo en Alemania, 400.000 mujeres se venden cada día a 1,5 millones de clientes. Diversión para el cliente, tragedia para la mujer. La vida en prostitución es muchas veces corta y peligrosa. Una mujer en prostitución sufre un riesgo 40 veces más alto de mortalidad prematura que una mujer fuera de prostitución. Y con la demanda más grande que la oferta, crece el tráfico humano como negocio transnacional. Se estima que alrededor de 2 millones de personas son víctimas de tráfico humano y 98% de las víctimas son mujeres y niñas. El mercado de sexo ahora está generando ganancias enormes y busca también su legalización. Lo ha logrado en países como Holanda y Alemania, también en partes de Australia, en un estado de Estados Unidos, Nevada, en Nueva Zelanda también. Aunque allá lo llaman decriminalización, pero es básicamente lo mismo, lo están convirtiendo en una industria legal, ¿no? Transformándose también en una fuente de ingreso estatal. Los argumentos, o sea, los nuevos argumentos en favor de la reglamentación de la prostitución sostienen que la prostitución es una profesión como cualquier otra, un derecho de la mujer emancipada y una orientación sexual de libre opción, ¿no? Y desde ese tipo de argumentos se diferencia mucho de trata de un lado y prostitución en el otro lado. Ahora, la trata se basa en la prostitución. O sea, la prostitución es la única industria que tiene que secuestrar su fuerza laboral. Justamente crece la trata cuando hay menos oferta que demanda, cuando hay más compradores, más clientes que personas que están dispuestas a prostituirse, obviamente. Entonces, la industria tiene que sacar la fuerza laboral, digamos, de algún lado. Y esto lo vemos porque aquí en Europa, como sabemos, hay mucha inmigración, pero hay colas enormes para cualquier industria, la industria minera, para trabajar en restaurantes, para trabajar de limpieza, hay colas y colas de personas que quieren trabajar ahí. Mientras en la industria del sexo obviamente no hay colas. Entonces eso hace que la industria tenga que acudir a Europa del Este u otros países del mundo para tratar de llevar siempre más mujeres. Obviamente también porque la vida en la prostitución es corta, ¿no? Y el cliente siempre quiere carne fresca, carne joven. La prostitución puede tener muchas formas. Puede ser muy directa, como la prostitución rutinaria de la calle, 20 pesos, pieza de hotel alquilada por hora, ¿no? Dinero entregado, próximo cliente, ¿no? Puede ser muy sutil, una relación supuestamente amorosa, donde el dinero se esconde tras regalos, viajes, perfumes, etc.
Sin embargo, hay una diferencia que hace que la prostitución sea prostitución y no otra cosa. Es una forma muy particular de relación humana, la comercializada. En la prostitución hay dos personas. Una persona que quiere tener sexo, que siente atracción, deseo, exaltación, y otra persona que no. La otra persona no siente nada de eso, la otra persona está buscando nada más el dinero. Y para que haya una transacción, obviamente tienen que estar presentes estos dos criterios, una persona que quiere y otra persona que no. Y por eso es que la prostitución va en contra de la igualdad entre los sexos, va en contra de la igualdad de la mujer y va en contra del deseo mutuo, ¿no? Entonces, se habla mucho de la persona prostituida, pero claro, cuando empezó a crecer otra vez la industria de sexo, como acabo de decir, en los años 90, Suecia como país estaba buscando una solución. ¿Cómo salvar? Porque seguíamos teniendo, como acabamos de escuchar de la representante de Paraguay, centros también de acogida, centros también donde las mujeres podían tener ayuda. El problema que teníamos era que la industria seguía robando más niñas. Entonces sacábamos a una y entraba otra. Entonces, ¿quién puede acabar con este sistema? Obviamente las mujeres no podían acabar con el sistema porque las mujeres eran víctimas del sistema. Las mujeres estaban ahí porque necesitaban dinero, necesitaban salir de la pobreza. Pero había alguien que sí que podía acabar con este sistema, el cliente. El cliente sí que tiene una opción. El cliente puede decidir si compra o no compra. Si no fuera por él, no estaríamos aquí. O sea, toda esta industria existe porque hay hombres que están dispuestos a comprar sexo, a tener sexo con alguien que no quiere estar con ellos, ¿no? Y esto es un problema, no solo para las mujeres en la prostitución, también porque estos señores que compran tienen esposas, tienen hijas, trabajan en algún lugar donde también trabajan mujeres, ¿no? Y un hombre que está dispuesto a pagar, a estar con alguien que no quiere estar con él, obviamente va a tener una visión de la mujer que es poco igualitaria, ¿no? Entonces, el Estado sueco empezó a hacer campañas, ¿no? Campañas en la prensa, campañas en el metro, tratando de, y también en la educación, tratando de convencer a los hombres que no compraran sexo. Habían pancartas diciendo 1 en cada 8 suecos compra sexo, la prostitución existe porque tú compras, tal. No funcionó. Seguían haciéndolo. Porque obviamente no iban a dejarlo solo porque había una campaña, ¿no? Entonces, en 99, hace ahora 21 años, Suecia fue el primer país del mundo en adoptar una ley contra la compra de sexo. Esta ley en sí fue el resultado de una lucha de 30 años del movimiento feminista. Y se basa justamente en la idea de que la prostitución es incompatible con la igualdad de género. Y la idea es castigar a la persona que compra, ¿no? Al comprador, quien paga una multa o puede ir a la cárcel en caso de que sea trata de personas o en caso de que sea una menor o en el caso de que lo haga varias veces, ¿no? También a veces añaden otros crímenes como violación o algo así, ¿no? Mientras a la persona que vende, a la mujer prostituida, no se le hace nada. Ella no está criminalizada y eso es muy importante porque a ella se le considera una víctima, ¿no? De la industria. Y cuando presentamos esta ley en el Parlamento Europeo, o sea, los parlamentarios empezaban a reír a carcajadas, decían, ¿qué es esto? ¿Cómo van a prohibir el oficio más viejo del mundo? ¿No? Como dicen, esto no va a funcionar nunca, qué locura, ¿no? Tal. Pero 20 años después, esta ley se ha visto muy eficaz en reducir la demanda. Como acabo de mencionar, antes era 1 en cada 8 suecos que compraban sexo, ahora es 1 en cada 13. Mientras en Alemania, donde la industria de sexo es totalmente legalizada, es 1 en cada 4 que compran sexo, ¿no? Y eso también nos demuestra que se puede cambiar a través de una ley así, porque claro, culturalmente Suecia y Alemania son países bastante parecidos, ¿no? Y claro, una diferencia así no se puede explicar de otra manera que cuando estás en Alemania ves clubs de alterne, ves clubs de striptease por todas partes, o sea, hay calles enteras
donde solo hay eso. Mientras en Suecia, obviamente que no ha desaparecido la prostitución, pero claro, el cliente tendría que buscar, no va a estar en la prensa, no va a estar en la calle, tendría que buscar algún número secreto para llamar donde a lo mejor dice masaje y quién sabe, a lo mejor es masaje o no es masaje, ¿no? Así que obviamente menos hombres van a ir comprando sexo. También se han establecido más centros de acogida, también de ayuda para las personas prostituidas que existen en las ciudades más grandes, Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, donde hay atención especializada, ¿no? Que es gratis también y donde las mujeres pueden acudir, tener también, como acaba de mencionar la otra compañera, que también pueden tener ayuda, por ejemplo, a salir de la deuda, escaparse de un proxeneta violento, también hay servicio porque si alguien ha estado 20 años en la prostitución y quiere buscarse un trabajo, ¿qué va a poner en el currículum? Que a lo mejor no va a poner eso, entonces también puede tener ayuda, no le van a dar un trabajo, pero a lo mejor le van a ayudar a presentar un currículum, a hacer un currículum, ¿no? Cosas así. Para mí esta ley ha sido un éxito. Lo que pasó con la trata es que justamente después de la ley, la trata se desplazó. En vez de Estocolmo, que es la capital de Suecia, se fue para Noruega, para la capital de Noruega, que es Oslo. Y en Oslo, pues las calles estaban llenas de mafiosos de Nigeria y otros países, y pues Noruega se vio también obligada a adoptar la misma ley. Claro, porque lo que sí que nos demuestra esta experiencia es que la trata se esconde donde hay prostitución legal, ¿no? Pero si no hay prostitución ilegal, ¿dónde se va a esconder la trata? Y después Noruega, como dije, adoptó la misma ley, también Islanda, también Francia, creo que es el último país, Canadá, y ahora lo están hablando también en Cuba, donde he estado varias veces y donde el Instituto Cenesex, que dirige la Mariela Castro, está muy interesado por esta ley, justamente porque quieren acabar también con el turismo sexual que hay. Y el Parlamento Europeo, que no sé si lo dije, pero sí lo dije, que cuando presentamos la ley en 99, que se estaban riendo, y ahora, y esto fue un gran logro, ¿no? Para el movimiento abolicionista, que 15 años después de eso, adoptaron una resolución, un estudio que demuestra que el modelo abolicionista es el más eficaz en combatir justamente la trata. Porque es difícil como hacen países como Estados Unidos o como Finlandia, donde tratan de distinguir la trata y la prostitución. Entonces, muchas veces acaban criminalizando justamente a las víctimas, a las mujeres, porque son las que son visibles en la industria, son las que están en la calle o están en los departamentos, mientras los compradores vienen y se van, ¿no? Y pues también ha cambiado un poco cómo se mira la prostitución, digamos, ¿no? Porque durante siglos ha habido esa forma de estigmatización sobre la mujer, ¿no? Que vende sexo, ¿no? Que hablan mal de ella, que utilizan palabras feas como puta, por ejemplo, cosas así. Y cuando hablan de prostitución, casi siempre hablan de ella como si ella fuera la prostitución, ¿no? ¿Quién es la prostitución? Pues es la mujer, es ella, ¿no? Mientras no ha habido casi un nombre para describir el que compra, simplemente él pues visita o se va de putas, pero no tiene una identidad. Pues después de esta ley, eso cambió, porque realmente el estigma cayó sobre los que compran. Esto nos demostró hace poco cuando un famoso boxeador y capitalista y empresario sueco, un tal Pablo Roberto, que lo agarraron justamente comprando sexo de una víctima de trata de personas. Ese señor la misma mañana había puesto en su cuenta de Instagram, había puesto una foto de su novia diciendo cuánto la quería, que no solamente era su novia, también era su media naranja, su amiga del alma, y que estaba tan feliz de estar con ella. Pues la misma noche lo agarraron justamente comprando sexo. Y bueno, cuando eso se supo, que primero de todo se supo gracias a la ley, porque sin la ley no se hubiera sabido nunca. Y también cuando se supo, él perdió los contratos que tenía en la tele, perdió los contratos que tenía su empresa, perdió además a la novia y pues se quedó con solamente su cuenta de Instagram.
o sea, de un día a otro. Y esto nos demuestra que el estigma ahora, o sea, ha caído sobre el que compra, no sobre la que vende. Y esto para mí es fantástico, porque es ahí donde tiene que estar, porque quien realmente es responsable para que exista toda esta industria de miseria que mata a tantas mujeres, ¿no? Que es una tragedia no solo para las mujeres, pero también para sus hijos y para los niños de los que compran y para toda la sociedad. Quien es responsable de todo esto es el que compra y el proxeneta y la sociedad que permite que todo esto exista, ¿no? La mujer no es la culpable, la mujer es la víctima. Y últimamente también ha pasado algo muy interesante, que las víctimas se han autodenominado sobrevivientes y están empezando a hablar, y están empezando a contar en voz alta lo que ha pasado. Y esto es una cosa que antes el estigma no permitía, que era muy vergonzoso hacer eso. Y como mencioné al principio del discurso, que en Alemania hay casi 500.000 de mujeres en la prostitución. ¿Cuántas supervivientes hay que hablan en voz alta en Alemania? Hay 2 personas, porque las otras no se atreven, ¿no? Mientras ahora en Suecia, después de esta ley, ya no es una vergüenza salir y decir, pues fui prostituida, porque claro, es una cosa que la gente te va a decir, pues pobre de ti, ¿cómo estás? ¿No? No te van a decir cosas feas. Entonces están saliendo ahora 15, 20 mujeres que salen públicamente y hablan de sus experiencias. Bueno, al fin que yo no creo que se pueda acabar con toda la industria de un día a otro. O sea, que no se puede acabar con la prostitución de un día a otro, igual que no se puede acabar con el asesinato o con la violencia, ¿no? Pero lo que sí que se puede hacer es reducir la industria, ¿no? Y esto es una cosa de salvar vidas. Mucha gente cree que a través de la prostitución la mujer puede salir de la pobreza, puede tener una vía para hacer otra cosa, pero las estadísticas demuestran que muchas veces es al revés. A través de entrar en esta industria cae más en la pobreza, porque la vida es tan dolorosa que muchas veces no puede ahorrar dinero. Primero de todo, que el proxeneta casi se lo chupa todo. Y además hay muchos casos de alcoholismo, de drogas, y al contrario, como mucha gente cree que se están vendiendo para financiar su adicción, muchas veces primero entran en la prostitución y después empiezan con la droga, justamente para poder sobrevivir, para poder aguantar lo que les pasa, para poder olvidar. Y esto también es una cosa que han descubierto en los estudios acerca de las mujeres prostituidas, que las estrategias de defensa que utilizan son casi universales, son estrategias para poder aguantar una vida así. Y estas estrategias son, por ejemplo, tomar drogas, tomar alcohol, tratar de olvidar lo que pasa, usar otro nombre, que nunca utilizan el nombre verdadero, sino utilizan otro nombre para no decir cómo se llaman, tratar de evitar a compradores que les pueden gustar. Y también es muy importante mantener una parte del cuerpo fuera del mundo de prostitución, por ejemplo, no besar con el cliente o no dejar que te toque el brazo o los pies puede ser. Pues estas estrategias son casi universales, se utilizan en todo el mundo justamente para protegerse, para no sentir que estás vendiendo tu ser, para poder mantener un ser que no está tocado por el mundo de la prostitución, ¿no? Y es muy triste en realidad, y eso también hace que muchas terminan sufriendo de estrés postraumático, que es muy común en la prostitución, que una mayoría de las mujeres que han estado ahí sufren estrés postraumático. Y es una cosa tan dura que cómo puede ser que un hombre piense, mira, tengo 2 horas libres, pues mira, voy a comprar sexo. Y él va y sale de ahí. Y para él es diversión, para él es su tiempo libre, para él es una cosa efímera, ¿no? Y para ella es una tragedia. Para ella es una cosa que va a resultar en tantas consecuencias. Y justamente eso es la desigualdad dentro del mundo de la prostitución. Y es una cosa que para mí no tiene ningún efecto positivo. Por eso es que yo no veo
ninguna razón porque tendríamos que seguir manteniendo esta industria de sexo, porque no tiene ninguna ventaja. Tiene muchas consecuencias negativas, justamente la muerte prematura de muchas mujeres, la violencia, la trata de personas, las redes, las drogas, la violencia, la desigualdad, y no veo ninguna ventaja. Lo único que pasa si desaparece la prostitución mañana del mundo entero es que estos tipos se tendrían que buscar una mujer que realmente quiere tener sexo con ellos, o si no, no van a tener sexo. Y eso es todo, ¿verdad? Bueno, pues como solo me dieron 20 minutos, pues voy a acabar. Voy a esperar si a lo mejor tienen algunas preguntas o comentarios. Aquí hay una pregunta para Kaisa. La trata en el mundo virtual, pornografía infantil, ¿qué controles o normativas llevan adelante? Es de Michelle Penincholo desde la Argentina. Déjame ver. La pregunta se trata de aquí en Suecia, quiere decir. Pregunta en Europa, si generalmente hay un control de la pornografía infantil y si es tratado también como prostitución o como trata. Bueno, eso es crimen aparte. Eso es otro crimen. Eso, yo no sé en otros países europeos, pero aquí en Suecia hay una ley especial que se trata de eso. Y esta ley, de hecho, es mundial. O sea, por ejemplo, un ciudadano sueco, si está violando a niños o comprando pornografía infantil o haciendo pornografía infantil en otro país, también puede ser juzgado aquí en Suecia, ¿no? Entonces, esta ley no tiene límites. Claro, muchas veces se esconden y muchas veces igual no pueden captarlo justamente porque es difícil con las redes. Yo creo honestamente que las autoridades aquí no hacen lo suficiente para combatir eso. Hay una pregunta más que dicen, desde España, hay muchas mujeres que han caído víctimas de la trata de personas, de la esclavitud sexual. ¿Es posible rescatar a estas mujeres? Bueno, España es un gran problema. Yo creo que es el país, junto con Alemania, que tiene más industria de sexo en toda Europa. Y yo creo que, o sea, espero, porque el movimiento de mujeres en España es muy fuerte ahora mismo y están reclamando tener una ley abolicionista y una ley que sea más amplia que la sueca, una ley como por ejemplo en Francia, porque en Francia la ley es más amplia. En Francia la ley abolicionista obliga a todas las ciudades y todos los pueblos en Francia a tener centros de acogida y ayuda para las mujeres que quieren dejar la prostitución. Entonces la idea sería hacer lo mismo en España. El problema es que ahí la industria del sexo es muy fuerte y tiene vínculos también con los políticos. Entonces es difícil, o sea, antes del nuevo gobierno, sé que el Partido Socialista de España decía que querían tener una ley abolicionista y ahora parece que están dando un paso atrás, diciendo que a lo mejor no va a servir para nada, que es muy difícil, y eso es una gran decepción porque habían prometido antes de las elecciones hacer una ley abolicionista. Y yo creo que es la única manera. Obviamente hay organizaciones también de mujeres, de voluntarias, también organizaciones de gente religiosa, cristianos y cosas así, que tratan de ayudar a las mujeres para salir de ello. Pero claro, como sale una, entra otra, pues, mientras que no acabemos con la industria en sí. Hay una pregunta más y un comentario también que te hacen. El primer comentario es de Clinia Safi, dice, estas estrategias, el recurrir al alcohol, las drogas, el recurrir constantemente a los cirujanos plásticos para acomodarse a la imaginación del macho, las ayudan a deshumanizarse. Esa deshumanización es cruel porque roba a la mujer de su esencia. Claro. Lela Cabrera de Argentina pregunta, ¿qué castigo existe para los hombres? Y Neil González desde Nueva York pregunta, ¿hay mujeres que defienden su posición en la prostitución? ¿Cómo tratan ese tema?
Bueno, el primer comentario estoy totalmente de acuerdo. Es tan triste que yo creo que es una decepción también universal, ¿no? Que estas mujeres como que tienen tanto calor, ¿no? Tienen tanto cariño para dar y es tan triste que siendo tan deshumanizadas, estando ahí tomando alcohol, tomando droga, no están presentes, que el hombre no siente la falta de un contacto mutual, ¿no? Un encuentro sexual que sea mutuo, ¿no? O sea, eso es una gran tragedia entre los sexos, ¿no? Digamos. Porque claro, o sea, es una cosa que es muy vinculada con el patriarcado, porque no hay mujeres que compran sexo. Ahora me van a decir, sí, yo conozco una, pero bueno, en el porcentaje, en la estadística, o sea, la tasa de mujeres que compran sexo son 0,00 y algo, o sea, que casi no existen. Una mujer no ve a un hombre pidiendo dinero en la calle, diciéndole, bueno, te puedo dar 100 pesos, pero me tienes que hacer esto y esto. O sea, una mujer no utiliza la pobreza de otro para satisfacerse a sí misma, ¿no? Porque una mujer, si ella quiere con un hombre y el hombre le dice, no, no quiero, la mujer no le va a decir, pues mira, te doy dinero y a lo mejor sí, porque lo que busca la mujer casi siempre en todo el mundo es un contacto mutuo, ¿no? Y es una tragedia que el hombre no sienta lo mismo, pero mientras que sigue la prostitución es que no va a cambiar. Por eso tenemos que acabar con la prostitución. La segunda pregunta, ¿qué castigo existe para los que compran? Bueno, yo digo que los castigos en sí son bastante ridículos, porque normalmente él va a pagar una multa, va a pagar a lo mejor, yo qué sé, en dólares de Estados Unidos va a pagar tipo $500 o algo así, que para un hombre adinerado no es nada. Pero lo que sí que cambia es el hecho de que él va a recibir una carta de la policía a su casa y a lo mejor cuando llega la carta está su mujer en casa o está sus hijos en casa y entonces ellos van a ver esa carta y van a decir, oye, pero ¿qué es esto, papá? Gracias, o sea, ¿qué es esto, papá? Una carta de la policía. Y entonces, divorcio. O sea, eso es el castigo normalmente que sucede. Luego, si lo hace varias veces o lo hace con menores o con víctimas de trata, puede estar 1 año en la cárcel. A ver, la tercera pregunta, ¿hay mujeres que defienden su posición? Bueno, eso casi siempre pasa, que cuando una mujer está dentro de ese mundo de la prostitución, lo hace para defenderse a sí misma, para poder aguantar, para poder decir, me levanto cada día, me levanto, voy a hacer lo mismo, yo sigo aguanto, yo soy fuerte, yo puedo. Pero algo curioso sucede cuando deja la prostitución, casi siempre cambia de postura. Eso también es casi universal. Mientras está dentro dice una cosa, después cuando sale dice otra cosa. La pregunta también sería de organizaciones defendiendo la prostitución como algo legal. Entonces, en ese sentido, ¿qué se le puede decir desde esta óptica de que condenamos la prostitución o la trata de personas? Bueno, yo en mi libro me dediqué a investigar estas organizaciones porque en realidad quería saber lo que estaba detrás. Entonces iba viajando por Europa durante 2 años tratando de encontrar qué había detrás de estas organizaciones. Muchas veces se llamaban sindicatos para trabajadoras sexuales. Lo que pasa es que no eran sindicatos, o sea, eran lobbies para la industria de sexo. Muchas veces era la misma industria que había fundado estos grupos. Entonces, en Inglaterra había un grupo muy influencial que hasta logró a tener influencia sobre los partidos políticos en Inglaterra y hasta logró a entrar en los sindicatos que ya existían, ¿no? Y resulta que era el dueño de una agencia de escorts VIP por la red, ¿no? Él junto con su esposo organizaron este grupo para fingir que estaban miles de trabajadoras de sexo, no, diciendo que no querían leyes contra la trata porque estas leyes, estas mismas leyes nos van a victimizar. Y claro, detrás estaba él. Otras veces pueden ser
por ejemplo, en México había el caso de Alejandra Gil, que fue condenada a 20 años en la cárcel por trata de personas. Ella también era la líder de un grupo de estos que hasta llegó a influenciar a la organización Amnistía Internacional, ¿no? O sea, ellos se basaron, cuando iban a adoptar su política de decriminalización de la industria del sexo, se basaron en documentos escritos por esta organización, que esta organización, la líder fue condenada a 20 años de cárcel por trata de personas. O sea, esto es muy revelador. Eso nos dice todo, que no hay que creer todo que está en la red. A veces la prensa no hace su trabajo. A veces la prensa, hay un periodista muy estresado que va a escribir acerca de esta industria. Entonces, busca en la red, encuentra una página que dice, somos miles de trabajadoras de sexo reclamando nuestro derecho a trabajar. Pues muy bien. Entonces, él va a escribir un mail y la chica va a contestar por mail, pero él no va a saber quién está detrás, quién realmente está contestando. O a lo mejor a esta chica le pagan para decir esto. Y entonces le pagan, muy bien, dice ella, porque así no me tengo que prostituir. También hay un cinismo dentro de este mercado, ¿no? Claro. La pregunta siguiente es, ¿se sabe o hay una estadística si la prostitución ha aumentado a la sombra de la pandemia? Muy buena pregunta, de hecho no lo sé. No tengo la respuesta. No sé si hay algún estudio. A lo mejor si otra persona que está escuchando aquí tendrá la respuesta. Yo sé que en algunos países, en España, por ejemplo, tuvieron que cerrar la industria de prostitución porque nadie podía salir, obviamente. Entonces, yo creo que a lo mejor frenó durante algunas semanas, frenó a la industria, pero bueno, seguro que ha vuelto a comenzar. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? María Elena. No, nada, yo en realidad estoy impresionada. Realmente la recomendación de nuestra directora María Jara de Corina de traerle a Kaisa fue realmente un gusto enorme. Realmente saber que existe una persona preparada como vos y que puedes ayudarnos a nosotros a enfrentar esta situación, esta preocupación que tenemos en cuanto a la trata de personas y la prostitución, realmente es una oportunidad para aprender de vos. Inclusive hay personas que ya me están pidiendo tu libro, Kaisa, y espero que podamos estar en contacto para poder facilitar ese documento que vos lo escribiste, ¿verdad? Y bueno, Yo creo que está en internet. Si buscan, se llama El ser y la mercancía. Prostitución, vientres de alquiler y disociación. Entonces, si ponen eso, pues va a salir, supongo que en alguna página. No sé creo que si en Paraguay habrá o si en otro país habrá. de todos modos nosotros acá desde Europa podemos ayudarle a las chicas cuando así lo deseen. De todos modos, si también existe otra pregunta, te vamos a hacerlo llegar en tu correo, Kaisa, y vuelvo a agradecerte y decirte que, bueno, esta es una oportunidad para que nosotros podamos crecer y ocuparnos de esta situación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Igualmente, realmente. Sos una divina. Gracias, Kaisa. Muchas Igualmente, gracias. igualmente.